Tenemos un temazo, los probióticos. Sí, ya sé que tal vez no estás tan familiarizado con las funciones que hacen estas bacterias en nuestro cuerpo, pero por eso está con nosotros el doctor Alexis Lodillani Viesca, quien es médico bariatra especializado en nutrición fitness y antienvejecimiento. Alexis, entonces, los nutriólogos resumimos, los probióticos, en resumen, son estas bacterias que son buenas para nuestro cuerpo, que tienen muchas funciones. Básicamente, pues de ahí la palabra pro, porque es pues, positivo, Claro. bióticos, bacterias, ¿no? Son bacterias positivas que nos ayudan a llevar a cabo ciertas funciones. Cuando estás en el saco vitelino dentro de tu madre, que todos pues de ahí venimos, afortunadamente. O sea, en gestación. En gestación, estás dentro de este líquido amniótico y estás completamente estéril. No pasa nada, la placenta es un filtro en el cual no entra nada y entonces estás completamente estéril. Cuando pasas a través del canal de parto, es donde te empiezas a contaminar con estas bacterias que tiene tu madre. Pasas por el tracto vaginal y ahí te contaminas y obviamente pues ahí está recto todo esto y entonces ahí es tu primer contacto con bacterias. Luego cuando les dan pecho, obviamente todo lo que está en la piel también y entonces digamos que es como tu primer forma de defensa, tu sistema inmune es donde primero se empieza a formar. Después obviamente pasan IgGs, IgM, inmunoglobulinas, que pasan a través de la leche. ¿La leche materna tiene probióticos? No, la leche materna no tiene probióticos, es abacteriana, ¿no? O sea, si le haces un análisis no va a aparecer bacterias, pero sí tiene algo que se llama inmunoglobulinas, y las inmunoglobulinas es otra forma de defensa que es del cuerpo. Entonces, bueno, pero hoy estamos hablando de probióticos. Pero cuando te pegan ahí, obviamente empiezas a contaminarte de estos probióticos y es nuestra primera forma de defensa. ¿Por qué? La cuestión es que lo tienes que ver como por competencia. Si tú tienes unas bacterias que son amigables a ti y no te están haciendo daño y tienes muchas de ellas, se están alimentando, es decir, están compitiendo por un espacio, dos por comida. Si de repente tú sales y vas y te comes unos tacos y traen una carga de, no sé, 2000 bacterias de Salmonella typhi, por ejemplo, y te va a dar una salmonelosis, si no tuvieras estas bacterias, pues tienen el campo libre para poderse reproducir, para poderse alimentar. Entonces, lo que sucede cuando tienes tus probióticos y están en buen estado, pues van a empezar a competir y no dejan que se reproduzcan estas bacterias patógenas. Ahora, ¿los probióticos solo trabajan con pro y en contra bacterias, con virus no? Con virus no, definitivamente. O sea, para empezar, los virus y las bacterias pues, son diferentes. Unas están vivas y los virus no sabemos realmente si están vivos o están muertos. Entonces, ahí no va a haber una competencia. O sea, un virus es básicamente una cadena de DNA metido en una estructura helicoidal y muy complejo el sistema de virus. Pero sí, entonces sabemos que las bacterias, que tenemos 3 lactobacilos que nos van a ayudar, 1, a competir y a defendernos. 2, van a empezar a bajar gases. ¿Dónde están los lactobacilos? Están en el intestino y en el colon, sobre todo en el colon. Si de repente están mal acomodados, podemos empezar a tener colitis, podemos tener el colon irritable, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante dónde están localizados. Hay que ir apuntando, porque creo que lo que estás diciendo es el común denominador de muchísimas personas en su día a día. Tenemos levaduras también, levaduras amigables. ¿Has escuchado de cándida? Muchas mujeres tienen cándida vaginal, pueden tener cándida oral, pueden tener cándida incluso en el pelo. Si tienes estas levaduras van a empezar a competir y va a ser muy poco probable que se desarrolle cándida. Vamos a tener también ciertas bacterias. Perdón, cuando hablamos de levaduras, ¿hablamos de las harinas, por ejemplo? ¿Hablamos de las cervezas o de qué tipo de harinas? De levaduras. Las levaduras, cuando te refieres a una levadura, es como un hongo, ¿sí? O sea, te tienes que ir a nivel microscópico en el que, o sea, tú entiendes de que una levadura, le pones levadura a una harina para que se eleve, ¿no? Claro, se infla. Ok, lo que está haciendo es un animal, o sea, digámoslo, un bicho, y lo que está haciendo está generando un proceso de digestión y ahí está liberando un gas y por eso se infla. Y por eso la cerveza le agregan levadura para que genere ese gas. Pero en realidad es un microorganismo, las levaduras son microorganismos. Entonces, si tú tienes otro microorganismo que te hace daño, pues obviamente este te va a proteger. Tenemos bacterias fotosintéticas, es decir, que generan energía, lo cual me parece increíble y vamos a hablar de beneficios y luego les voy a decir lo que a mí realmente me vuela la mente, porque esto me parece bastante normal y así, pero cuando llegas a este punto en el que hay una relación entre tu flora, es decir, tus probióticos y tu cerebro, entonces cuando empiezas a decir qué onda, qué está pasando, la relación que tenemos. Entonces, ¿qué ventajas tiene?
Uno es el sistema inmune. ¿Qué sucede cuando agarras, te enfermas del estómago, vas con tu doctor, te da tu antibiótico, mágicamente te curas y todo está bien? Pasan 5 días y todo lo que era una pesadilla de repente se sana. Bueno, lo típico es que la gente va, se siente muy bien y sale y come comida no muy limpia, digamos, no muy higiénica. Entonces, ¿qué hiciste tú con ese antibiótico? El antibiótico arrasó por completo las bacterias malas. O sea, te desintoxicó, por así decirlo, ¿no? De las buenas y de las malas. Te hizo una limpieza Te hizo una limpieza, mataste las bacterias por cierto proceso, pero también mataste tus probióticos. Entonces ya toda esa flora ya no la tienes que te defienda. Entonces la gente sale y se va y se come unos tacos en la esquina y entran bacterias y entonces se vuelven a enfermar. Entonces, si tomaste antibióticos, es muy importante meterle probióticos, ¿sí? Eso sería, digamos, como número 1. Entonces, tu sistema inmune por ahí se compromete. Luego, la fibra que comes todo el tiempo, ya sea en ensaladas, verduras, lechugas, frutas. hay cierta fibra que no podemos desdoblar. Y entonces, estas bacterias la desdoblan para que nosotros la podamos digerir y utilizar, ¿sí? No nada más la desdoblan, sino que generan ácido láctico. El ácido láctico lo que hace es que cambia el pH de nuestro intestino y si hay ciertas bacterias ahí, no pueden vivir en un pH ácido y entonces la matan, ¿sí? Okay. Un pH ácido es muy importante para poder absorber ciertos nutrientes. Entonces es muy importante que estén generando este pH. Generan ácido butírico. El ácido butírico, además de volver mucho más disponible la glucosa para absorberse dentro de la célula y bajar nuestros niveles de insulina, vuelven a forrar el lineamiento de nuestro intestino y de nuestro colon. Es decir, alimentan las células del colon para que produzcamos otra vez una capa de mucosa y empecemos a regularizar pues, la inflamación del colon. Muchas personas, muchas mujeres sobre todo, sufren de colitis nerviosa. Mucho de ello tiene que ver, ¿por qué? Porque en algún momento tuvieron una irritación, no la trataron y continúan y continúan y continúan. Si tú metes probióticos, lo que sucede es que otra vez empiezas a regularizar eso. O sea que el tema de la colitis y de la gastritis y de los problemas intestinales y estomacales, ¿sí se pueden solucionar con los probióticos? Se pueden solucionar, desde luego que se pueden solucionar. O sea, no nada más tú, o sea, el cuerpo no nada más funciona como una máquina que ajustas una tuerca y ya quedó. O sea, necesitas ir ajustando varias cosas, ¿no? O sea, si de repente te empiezan a cuestionar, ¿y qué es lo primero que ya se están preguntando? ¿Pero cuál tomo? Toda esta explicación no me importa, yo ya me quiero sanar, mañana mismo quiero estar bien. Sí, si sales a la tienda y te compras unos probióticos y te los tomas y sigues con la misma dieta, entonces no te van a funcionar de nada. Tienes que darle algo para alimentar a estas bacterias, que se llama un prebiótico, que esa es la comida que comen para que se puedan... Ok, entonces lo que, dicho en un idioma infantil, digamos, Que es tenemos como una tenemos que granja, hablar. tenemos una granja donde le ponemos animalitos a nuestro estómago que van a poner bien bonita nuestra granja, pero nuestros animalitos necesitan comer sanamente Exactamente. para que la granja esté bonita, nuestro Excelente. estómago está bonito. Creo que así ya lo entendimos todo. Ok, entonces sí, tenemos estos bichos en nuestra granja que nos van a ayudar, que van a hacer una simbiosis con nosotros, pero primero los tenemos que alimentar. Tenemos que preparar esa granja para que tengan que comer. ¿Qué comen los probióticos? ¿Qué comen los probióticos? Van a comer fibra, verduras de todos los colores, verduras verdes, frutas, nueces, semillas, moras, todas las cosas naturales y la comida natural. Grasas nos ayudan a desdoblar Que son las grasas, nueces. que son las nueces, pero también puede ser aceite de olivo, aguacate. Todo esto lo van a desdoblar. Si no los tienes, entonces no desdoblas bien las grasas, no absorbes bien las grasas y empiezas a tener problemas de piel. Vamos a echarnos un paso atrás. Los probióticos, ¿cómo se compran? ¿Dónde se compran? Ok. Los probióticos, o sea, uno los puede sacar. ¿Son pastillas? Son pastillas. Bueno, hay unos líquidos, hay ya tecnología. O sea, esto digamos que es como la ciencia del futuro. Ya países como Bélgica y Polonia ya están investigando durísimo en generar ciertos estirpes. O sea, imagínate un animal de granja así súper hype, súper fuerte, súper resistente. Bueno, ya lo veíamos con los reportajes de las vacas súper musculosas. Ah, pues ahí está. Entonces tú haces eso, creas este tipo de bacterias y te defienden, no nada más en un caso de bacterias, puede haber unas que te defiendan contra virus, puede haber
es más, bacterias que empiecen a modificar tu DNA. Entonces ya están investigando sobre esto. Para tú meterte una pastilla o lo puedes meter en un agar, que es básicamente gelatina. Y hay una empresa en Guadalajara de calidad extraordinaria de probióticos, porque hay calidades, Claro. obviamente. ¿Qué ¿Y tipo de cómo bacteria? podemos saber de probiótico a probiótico qué es lo que estamos comprando? Ok, muy importante saber qué probiótico te vas a meter. No, ahorita no nos vamos a meter así a hablar de estirpes, pero hay como 400 diferentes bacterias, animales de granja que van a estar en tu tracto digestivo. A ver, perdón que te interrumpa, porque lo que hacemos muchas personas es que fulanita me dijo que estas pastillas que están en la tienda, no sé qué, son buenísimas, pero no sé si justamente son las que yo necesito. Entonces yo creo que lo que primero que tenemos que hacer es no automedicarnos, ir con un especialista como tú y empezar paso por paso para saber qué O tipo ponerse de a investigar. probióticos. Ajá, o sea, ya desde hace 30 años ya se lleva desarrollando esta ciencia, hay mucha información ahí. Yo, aparte de esto, obviamente voy a subir un video porque no nos va a dar tiempo de realmente tratarlo, pero subo un video en el cual soy mucho más preciso, más exacto, o sea, desgloso mucho mejor la información. Pero yo me enfocaría, o sea, si a mí me dijeran qué probiótico, me iría con un Lactobacillus rhamnosus, ¿sí? ¿Dónde Ese es su está nombre en eso? latín. ¿Dónde está eso? Eso lo vas a comprar. Eso lo vas a comprar y este nos va a ayudar a digerir grasas, nos va a ayudar a bajar de peso, nos va a ayudar, por ejemplo, a asma, nos va a ayudar a enfermedades autoinmunes. Creo que nos está gustando mucho ese lactobacillus, pero tenemos que hacer una pequeña pausa para seguir hablando sobre los probióticos y sobre lo que debemos de consumir en realidad y cómo podemos alimentar para aprovechar esos probióticos y que de verdad tengan un beneficio y un resultado real en nuestro cuerpo. Me he unido a esta conversación porque yo les quiero contar algo. Bueno, primero que nada estamos platicando con el doctor Alexis Lodigiani, que es nuestro súper médico antienvejecimiento. Hace que será como unos 3, 4 meses, yo decía, es que yo traigo muy mala panza, o sea, siempre la tenía inflamada. Y Alexis me dijo, probióticos. Entonces, pues tal cual, fui a la farmacia, compré probióticos y ese mismo día mi vida cambió. ¿Y qué probióticos compraste? ¿Simplemente dijiste un probiótico? o- No, sinuberase se llaman, pues los clásicos. Ok. Si vamos a comprar un probiótico, yo lo que sugeriría, ahorita estábamos platicando de un probiótico especial que hay que buscar que tenga un Lactobacillus rhamnosus. Hay lactobacilos, acidófilos y demás, pero yo buscaría dentro de mi probiótico que por lo menos tuviera entre 25 y 50 millones de unidades formadoras de colonias, es decir, que vayan a formar colonias. Pero ¿dónde ves esa información? En la parte de atrás viene, y luego te va a decir cuántos tipos diferentes, cuántas cepas distintas de bacterias va a tener. Yo por lo menos haría que tuviera 5. Ok. Y checaría que estuviera ese. No, pues Rhamnosus. entonces tenemos que ir a la farmacia contigo. Pueden ir a la farmacia conmigo. Yo la verdad ni siquiera voy a la farmacia. Yo me voy a productos alternos, los puedes buscar, Pero a ver los puedes qué, bajar. porque ayer justamente en el súper vi que ahora venden una leche como de kefir, que es el jocoque seco. Pues la compré, ¿no? Pero a final de cuentas, realmente, ¿cuáles son los buenos? ¿De dónde los sacamos de forma natural? Ok, se empezaron a dar cuenta y cuando empiezan a estudiar los probióticos, el lactobacillus acidophilus, que es el que trae la leche, el que, bueno, trae el yogur, ¿Son trae los de el los Yakult. búlgaros? Sí, se empiezan a dar cuenta que esto funciona para algo y se vuelven súper famosos porque se reproducen muy rápido. Es decir, te los tomas y rápidamente, crece su población para repoblar tu tracto digestivo. El problema es que crece tan rápido que no permite que los otros de mejor calidad se reproduzcan. Entonces empieza entre probióticos a haber una competencia y en realidad no son tan buenos como otros. Entonces, de todas maneras va a haber lactobacillus acidophilus donde estemos comiendo y demás. Entonces yo no iría directamente a tomarme esa bacteria. Le metería una bacteria muchísimo más potente. Entonces buscaría que tuviera por lo menos 5 estirpes diferentes el probiótico que voy a tomar. Claro, Muy importante es, o sea, no puedo ahorita, si yo estoy comiendo todo procesado, estoy comiendo alta cantidad de azúcar, estoy haciendo todas estas cosas que nos fascinan hacer, voy y le meto un probiótico, pues va a estar todo poblado de otro tipo de bacterias y va a empezar a haber una reacción ahí. Okay. Entonces, lo primero que hay que hacer... Aguas, entonces. Exacto, aguas ahí. Hay que pasarnos una semana, digamos que de detox,
preparando el suelo para que cuando lleguen estas bacterias de buena calidad se puedan reproducir y que realmente tengan este beneficio. Correcto. Ahora, Alexis, yo quisiera retomar algo que dijiste anteriormente y es la relación de estos bacilos con el cerebro. ¿Qué información mandan? Pues bueno, hace unos años empezaron a dar cuenta que hay realmente casi un sistema neurológico en el colon. Encontraron una gran, digamos que, existencia de neuronas. Y creo que siempre lo hemos sabido instintivamente que cuando piensas algo hay una reacción en el tracto digestivo, ¿no? Y por algún momento le dicen tu segundo estómago. Tus emociones. Tus emociones. Cuando tomas una decisión es como que lo sientes así, ¿no? Escucha tus... Ajá. Y se empiezan a dar cuenta que esta relación neuronal no nada más se maneja por comunicación del sistema nervioso central con nervios, sino que influyen las bacterias que están ahí. Me parece súper interesante. Y hacen 2 experimentos. Vamos a hablar de esto en UCLA. Agarran o sea, 3 grupos. A uno le dan yogurt con lactobacilos, a otro le dan yogurt sin nada y a otro no le dan nada, ¿no? Tu grupo control. Deja que proliferen y los meten en una resonancia magnética. En la resonancia magnética lo que vas a ver es qué campos del cerebro se iluminan o cuáles no se iluminan. Entonces, los meten y en condiciones normales se comporta normal el cerebro, pero cuando los empiezan a estimular, al grupo, obviamente que no le dieron pues, los lactobacilos, no pasa absolutamente nada, pero los que sí tienen probióticos, se empiezan a dar cuenta que la ínsula, que es un lugar en donde unimos nuestras emociones, se ilumina menos. Entonces empiezan a decir, qué raro, y tú dirías, pero yo quiero que se ilumine más. Claro que no, porque entonces te mantienes mucho más controlado. Estás más cool, tus decisiones son muchísimo más pensadas, más racionales, no estás saltando todo el tiempo. Entonces tus niveles de ansiedad bajan. Se empiezan a dar cuenta que hay una relación, una comunicación muchísimo mejor entre la materia gris, que digamos que es nuestro cerebro primitivo, donde tenemos todos nuestros instintos, donde... con nuestra corteza cerebral, que es el lugar más evolucionado del cerebro, donde tenemos el habla, donde tenemos todo el pensamiento lógico. Entonces, al tener entre lo más primitivo y lo más lógico una relación mucho más amplia y una comunicación más directa, tenemos la capacidad de empezar a controlar mucho mejor nuestras emociones. No, está bien. Ajá, O sea, irte menos por el hígado, menos por el estómago, claro. Ajá, no nada más sentirlo, sino ser mucho menos reactivo a ello y entonces tomar decisiones mucho más tranquilo. Pero eso fue a los que, ¿qué? A los que tenían probióticos. Ajá. Y entonces obviamente tiene que llegar otro estudio en el que dicen, a ver si esto es cierto. Entonces se empiezan a dar cuenta que esta transmisión neurológica se lleva a cabo por un nervio que se llama el nervio vago. Entonces, obviamente, esto no lo pudieron hacer en humanos porque pues, no se vale andarle cortando el nervio vago, hacer vagotomías en humanos, pero sí lo pudieron hacer en ratones. ¿Qué hace el nervio vago? El nervio vago comunica el cerebro, es un par craneal, con el intestino y el colon. Okay. Entonces, y por ahí se comunican. O sea, que le da la información de tengo hambre, ya me llené. Uno de ellos sí va a ser una de las funciones. Entonces, cuando cortan el nervio vago, y vuelven, y obviamente hacen el mismo procedimiento en los ratones, los meten, los estimulan, ven que todo funciona igual, ya no empieza a tener estas mismas reacciones. Entonces empiezan a dar cuenta, por ahí es donde se están comunicando estas bacterias con el cerebro a través del nervio vago. Y estas bacterias lo hacen por energía. No sé si han visto en el mar que de repente hay ciertos lugares que caen las olas y se ilumina. Ajá, y dicen, es el plancton. Es plancton. Sí, bueno, son bacterias. Son bacterias fotosintéticas que nosotros también tenemos. Y estas son las que nos ayuda a hacer esta relación. Entonces, si no tenemos nuestras bacterias, si no estamos equilibrados con bacterias, vamos a estar pensando mal. Claro. Vamos a estar ansiosos, vamos a estar deprimidos, vamos a estar de mal humor. De hecho, se han dado cuenta que niños que tienen ADD, o sea, déficit de atención, mejoran mucho más. Autismo. Ajá, eso a nivel neurológico. Pero a nivel de piel, por ejemplo, la gente que tiene eczema mejora muchísimo porque empiezan a absorber mucho mejor los nutrientes. Claro. Entonces, si tienes una mala flora, y es decir, todo el tiempo estás tomando y todo el tiempo estás comiendo comida procesada y se van a reproducir estas bacterias de no tan buena calidad, entonces va a influir sobre todo tu sistema. Es que, ¿sabes? Aquí lo hablamos mucho. Hay veces que conoces a alguien o que tú mismo dices, es que llevo 2 años mal del estómago. ¿Y por
qué? ¿Por o sea, qué? ¿Por qué lo normalizas? ¿Por qué nos acostumbramos al dolor? Nos acostumbramos a, ay, es que cada vez que como se me pone la panza de este tamaño. Yo no lo Pues puedo es entender, normal. no es normal y no hacen nada al respecto. Y tampoco hay mucha gente que esté dando la información, porque lo que hacen es darte una pastilla y entonces no estás resolviendo el problema. Porque no lo estás entendiendo. Porque no estás entendiendo. Y generalmente lo que sucede cuando tienen este síndrome de colon irritable es que sí hubo un proceso de irritación en el colon, ¿no? Fíjate que todo este, perdón, pero todo este tema de antienvejecimiento ahora me hace muchísima lógica, porque evidentemente somos lo que comemos. Ah, pues sí. Somos, o sea, como te ves es lo que estás comiendo. Y si de los probióticos mejora tu piel, mejora tu salud, mejoran todos los aspectos de tu vida y lo estás reflejando. ¿Qué es lo que hay adentro? Pues mírame. Claro, y si por Salud. ejemplo pues, la vitamina B, o sea, el complejo B, B12, biotina, los generan estas bacterias, la vitamina K, pues si no tienes vitamina B, pues no vas a tener fuerza, no vas a tener energía, tu calidad de piel, el pelo, todo influye. Los probióticos también ayudan, la bilis, que es una sustancia con la cual digerimos grasas, que la produce el hígado, pero está en la vesícula biliar, es muy valiosa, entonces se está reabsorbiendo. Y estas bacterias ayudan a la reabsorción. Ok. Si no, la estamos tirando constantemente y estamos perdiendo por ahí vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitamina K. A ver, entonces, Alexis, ¿de dónde sacamos los probióticos buenos? Ok, yo en lo personal, o sea, podríamos hacerlo con fermentados y empezar a comprar cosas fermentadas y así. Lo ideal es que vayas Cuando hablamos fermentados, perdón, ¿de qué estamos hablando? de una bacteria que transforma un carbohidrato en alguna cosa. Ok. O sea, el alcohol lo hace una bacteria, ¿sí? Sí, sí, O sea, agarra O sea, un carbohidrato... El tepache. Exacto. Este es El vino, la fermentación, Exacto. el Kefir, pulque. el pulque, ¿sí? O sea, pero no van a ser, o sea, bacterias de tan buena calidad. Entonces, lo mejor es ir y comprar unas. Y hay laboratorios que tienen biotecnología increíble, en lo cual puedes tú comprarlo. Ok. Te digo, este laboratorio de Guadalajara va tan allá que te llega todo en una hielera y está refrigerado y lo tienes en el refri, te lo tomas, viene como en una gelatina, te lo tomas y entonces cuando llega al estómago, pues empieza a repoblar. Pero bueno, muy importante, estómago. Si tú te tomas un probiótico después de comer, ¿qué va a suceder cuando comes? Vas a secretar ácido clorhídrico, ¿no? Bueno, la manera en la que digiere el estómago, tienes unas células, hay unas en el estómago que generan ácido clorhídrico. Ok. El ácido clorhídrico es súper ácido, tiene así 1 de pH. Que eso es lo que hace que se desintegre la comida, ¿no? Exactamente, o sea, si echas ácido clorhídrico y lo vacías ahí en ese plástico o en el metal, pues lo disuelve. Ok. Entonces, si tú comiste y estás secretando ácido clorhídrico y le metes el probiótico, ¿qué le va a pasar a ese probiótico? Lo vas a matar. Lo vas a matar. Entonces, tienes que escoger el momento adecuado a qué hora tomarte el probiótico. Y lo ideal es en ayuno, porque todavía no hay esas secreciones gástricas y va a poder sobrevivir por el estómago para llegar a implantarse. Cuando hablamos de ayuno, ¿es ayuno total o ayuno de cafecito o ayuno de O ayuno de que juguito? te acabas de despertar. O sea, acuérdate que tú tienes un ayuno fisiológico, que es tu última vez que cenas, o sea, cuando tu última comida, que es tu cena, toda la noche te pasas sin Con comer. agüita. Claro. Eso es ayuno fisiológico, estás dormido y pues estás ayunando.